Apreciado hermano y hermana, estamos aquí en la lección de esta semana, la lección número 9, que lleva por título Una ciudad llamada confusión. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por regalarnos esta nueva semana. Queremos abrir tu santa palabra, tú puedas ser nuestro ayudador por medio de tu Santo Espíritu en comprender estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a desarrollar el estudio de este día de una manera un poquito más amplia y profunda, ya que necesitamos comprender muchas cosas. Para ir comprendiendo el estudio de este día, tenemos que comprender punto número 1. Usted está observando en la pantalla, dice 2 mujeres igual 2 iglesias. De primera necesitamos comprender, apreciado hermano y amigo, que la Biblia nos presenta 2 clases de mujeres, y especialmente el libro de Apocalipsis. Encontramos a una mujer pura en el capítulo 12, que es símbolo de una iglesia verdadera y fiel. Por el contrario, encontramos en el capítulo 17 también de ese libro a una mujer impura, símbolo de una iglesia apóstata o falsa. En la Biblia, la mujer pura representa a una iglesia fiel a Dios, como lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Por ejemplo, Jeremías capítulo 6 verso 2 nos muestra cómo mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Dios compara a su iglesia como a una mujer a la hija de Sión. Pero también hay otros pasajes, como en el libro de Efesios, donde encontramos que hay simbolismo entre una mujer e iglesia. Por el contrario, también la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio de una mujer infiel, de una mujer impura. Ezequiel capítulo 16, verso 32, dice: Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Y Santiago 4:4 nos dice que cualquiera que tiene amistad con el mundo adultera. De manera que, queridos hermanos, en conclusión, podemos ver a la luz de las Escrituras, y especialmente el libro de Apocalipsis, encontramos 2 mujeres distintas, con características totalmente distintas, símbolo de 2 iglesias, una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Por eso necesitamos también comprender un poquito más esto, como pueden ver en su pantalla. En el contexto del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, como estamos estudiando, aparecen 2 mujeres en Apocalipsis. Claro que sí. Número 1. Aparece la mujer pura de Apocalipsis 12, que está vestida del sol. ¿Qué simboliza? Que está adornada con la gloria de la justicia de Cristo Jesús. En cambio, encontramos otra mujer, la mujer impura de Apocalipsis 17, que está vestida de púrpura y escarlata, símbolo de que está adornada con la falsedad humana y la tradición humana. Número 2. Encontramos a la mujer pura de Apocalipsis 12, que tiene una guirnalda de estrellas en su cabeza, símbolo de que ella seguía por las enseñanzas de los apóstoles en su misión de evangelizar. En cambio, la mujer impura de Apocalipsis 17 está adornada con oro,
piedras preciosas y perlas, ya que ella depende de su lujoso adorno exterior para atraer e impresionar a sus seguidores. Finalmente, la mujer pura de Apocalipsis 12 se para sobre la luna, símbolo de que ella obtiene su poder de la palabra segura profética. En cambio, la mujer impura de Apocalipsis 17 se sienta sobre esta bestia escarlata, porque ella consigue su poder de los poderes estatales o políticos de la tierra. Así que hasta aquí, queridos hermanos y amigos, podemos concluir de que en la Biblia, mujer simboliza iglesia, dependiendo de sus características. Al menos hemos visto dos: la mujer pura, símbolo de la iglesia verdadera, y la mujer impura, símbolo de una iglesia falsa. Así que en Apocalipsis encontramos estas dos mujeres con características totalmente diferentes. Y en el estudio de esta semana estamos viendo que el ángel se enfoca en la segunda, cuando dice: ha caído Babilonia. Se está refiriéndose a la segunda mujer. Y en el estudio veremos también que Babilonia significa confusión, como dice las propias escrituras. ¿Qué más podemos aprender en este día? Que cuando el apóstol Juan dice, como leímos en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando habla de Babilonia, surgen muchas preguntas. ¿Estará hablando de la Babilonia histórica que existió como imperio en este mundo? ¿O se refiere a otra cosa? Así que vamos un poquito a ahondar en este punto. Cuando Juan, queridos hermanos, escribe el libro de Apocalipsis a fines del siglo I de nuestra era, por ese entonces, la ciudad de Babilonia como tal ya no existía, era solo ruinas. Por eso es que cuando visitó Babilonia en el año 116, un poquito después de que se escribió el Apocalipsis por Juan, el emperador romano Trajano solo encontró ruinas. No había más una ciudad imperiosa, porque Babilonia cayó en el año 538 a.C., vencidos por los medos y persas, de acuerdo a la profecía de Daniel. La estatua que Nabucodonosor se soñó y las 4 bestias. Lo que podemos comprender aquí es que cuando Juan está hablando de una Babilonia, no se refiere a la Babilonia histórica, porque estamos viendo que ya esa Babilonia para el tiempo de Juan era solo ruinas, y la misma Biblia lo describe. En Jeremías capítulo 51, verso 17, uno de los capítulos que habla sobre la caída de Babilonia, dice que Babilonia sería solo montones de ruinas. ¡Qué increíble! Por eso es que cuando Trajano visitó, solo encontró escombros y montones de ruinas. Nunca más Babilonia se levantaría como tal. Entonces, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, cuando menciona a Babilonia, querido hermano y amigo, lo que está haciendo es tomarlo como un tipo o símbolo de la Babilonia espiritual en el tiempo del fin. ¿Por qué está tomando a Babilonia y no a otra ciudad?
porque la Babilonia cumple las características de la Babilonia espiritual. Y eso es lo que iremos aprendiendo, descubriendo en estos estudios. Finalmente, para ir concluyendo la parte final, vemos que esta Babilonia tiene una influencia global o mundial, por increíble que parezca. Libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Leamos las Sagradas Escrituras y dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. A simple vista en este pasaje, querido hermano, podemos encontrar varios detalles. Que esta mujer se le llama ramera, que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. 2. Los moradores de la tierra están borrachos con su vino. Vamos a ver solo algunos de ellos. Por ejemplo, la Biblia lo llama ramera. ¿Por qué? Porque esta iglesia se ha aliado con poderes civiles y políticos y dejó a Jesús, su marido, su esposo, de la cual debe recibir poder, autoridad. Pero se alió, se unió de forma ilícita con reyes de este mundo para obtener su poder, su influencia. Es por eso que tiene influencia mundial. Así que este sistema religioso apóstata tiene, como vemos en las Escrituras, una influencia poderosa sobre el mundo. ¿Por qué? Vea usted lo que tiene en pantalla. La Babilonia histórica, cuando tú vas a la historia, esa ciudad pomposa, Babilonia la Grande, estuvo sentada sobre agua, literal. Estaba rodeada de 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Qué casualidad que la Babilonia histórica estaba sentada sobre aguas, dependía su existencia de esos ríos, en aquella región de Mesopotamia. Y cuando venimos al libro de Apocalipsis, pues encontramos a esta mujer sentada sobre muchas aguas, como dice la Escritura. Así que podemos ver algo en comparación y relacionarlo. La Babilonia histórica estaba sentada sobre el río Éufrates, y la Babilonia espiritual está también sentada sobre aguas, querido hermano y amigo. Y la misma Biblia nos dice que simbolizan el hecho de que esté sentado sobre muchas aguas. En el mismo capítulo 17, verso 15, dice que las aguas representan naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Es por eso que tiene influencia global, mundial, porque está sentada sobre pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. ¿No es increíble lo que estamos descubriendo? La frase cuando dice que ha embriagado a los moradores de la tierra, en la Biblia tiene una connotación negativa. Eso lo sabemos. Y la palabra fornicado o fornicación es símbolo de falsas enseñanzas de este sistema religioso.
Entonces preguntémonos, si la influencia de esta iglesia falsa es mundial, global, ¿cuál es la única protección que nosotros debemos tener para protegernos contra su influencia? La palabra de Dios nos muestra claramente, querido hermano y amigo, que para no ser influenciado, necesitamos comprender que tenemos que vestirnos la armadura de Dios, la espada, el yelmo, el escudo. Que cuando vamos a las Escrituras en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, ahí nos muestra cómo podemos protegernos. Solo, número 1, estudiando las Sagradas Escrituras, practicando la oración, estar anclados en el verdadero Evangelio, estar haciendo nuestro trabajo, nuestra misión. No hay de otra, querido hermano y amigo, porque como vemos, esta mujer está embriagando al mundo entero con su vino adulterado, porque este vino emborracha a las naciones. Así que, querido hermano, concluimos el estudio de este día. Dos sistemas opuestos. Realmente hemos encontrado que hay dos sistemas distintos, porque la Biblia nos muestra dos mujeres, símbolo de dos iglesias. Mujer pura, iglesia verdadera. Mujer impura, iglesia falsa. Ambas tienen características distintas y por eso hemos encontrado la diferencia en sus características de estas dos mujeres. En Apocalipsis capítulo 12, la mujer pura, vestida del sol, tiene una guirnalda de estrellas, está sobre la luna y cada uno de ellos tiene un simbolismo. En cambio, la mujer impura de Apocalipsis 17, como vimos, está vestida de púrpura escarlata, está adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y está sentada sobre una bestia escarlata, también con sus propios significados. De manera que el mensaje del segundo ángel habla de la caída de Babilonia, de este sistema falso. Y cuando hemos visto que cuando Juan menciona Babilonia, no se está refiriéndose a la Babilonia histórica, porque vimos que ya había sido destruida para su época, solo existían ruinas conforme a la profecía de Daniel y Jeremías. Por lo tanto, que cuando Apocalipsis menciona Babilonia, lo toma como un tipo o símbolo de la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Y vimos también que esta mujer, que esta iglesia falsa, sistema religioso falso, tiene un abarque internacional, una influencia mundial. Y esto es lo que nos debe llamar la atención. Tanto reyes, poderes políticos se han aliado y están en una relación ilícita de adúlteros. Y el mundo entero ha sido embriagado con su vino. Y que nosotros, para poder escapar a toda esta influencia que tiene esta mujer, debemos únicamente acudir a las Sagradas Escrituras, porque ahí está nuestra única protección. Hoy más que nunca, queridos hermanos, vayamos a las Escrituras, practiquemos la oración, llevemos la palabra de Dios, el Evangelio eterno al mundo, que solo haciendo esto nos libraremos de la influencia del vino que esta mujer imparte al mundo entero. Querido hermano y hermana, que el Señor le bendiga del estudio de este día, que hemos aprendido muchas lecciones. Volveremos el día de mañana con las siguientes lecciones. Que el Señor los bendiga.
No se olviden de compartir estos mensajes con sus amigos, familiares, que va a ser de gran bendición y ayuda. Y comenten en los comentarios para nosotros poder seguir siendo útiles a través de este medio de llevarles conocimientos de la palabra de nuestro Dios. Hasta mañana.